Bienvenidos además a nuestro canal Una Odo contra la Demagogia. Y lo primero, recordaros, mañana, como cada domingo, a las 13 horas en vuestro ayuntamiento, yo voy a estar en Algorta. Para los que queréis venir a Algorta, ahí vamos a estar. Estrenamos pancarta. Y seguidamente vamos a analizar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Seguridad Ciudadana. Reciente sentencia, creo que os va a interesar mucho. El Tribunal Constitucional ha avalado la constitucionalidad de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, la ley Mordaza, la que hizo el PP y luego decía el PSOE y Podemos que la iban a derogar, y conforme a la cual han puesto más de 1 millón de sanciones durante el primer estado de alarma, esa que están utilizando constante y continuamente para reprimir a la población. Bueno, pues esa que al principio estos querían derogar, los del PSOE y Podemos, y esa que hizo el Partido Popular, ahora el Tribunal Constitucional, nuestro órgano garante de la Constitución, ha declarado que es constitucional, excepto en el punto de las grabaciones no autorizadas a la policía, que eso sí que dice que es inconstitucional y sí se puede grabar a la policía. Os voy a explicar ahora un poco la sentencia, os la dejo por supuesto abajo, con un enlace a la misma y a la nota de prensa del Tribunal Constitucional para que la podáis leer si tenéis ganas. Son 86 páginas que yo os voy a resumir muy brevemente para que tengáis conocimiento de todo ello. Y también tengo que decir que hay un voto particular de una magistrada que está en contra de esta sentencia por la vulneración de derechos y libertades a los ciudadanos. Os lo voy a dejar también abajo porque me parece muy interesante y leeré unas líneas de la misma para que tengáis también conocimiento de ese voto particular. ¿Y qué dice el Tribunal Constitucional? Bueno, pues en primer lugar lo que dice es que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del inciso no autorizado del artículo 36.23 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, que prevé como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El artículo 36.23, dado que sujeta a la obtención de autorización administrativa previa la actividad consistente en usar imágenes o datos de las autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, resulta contrario a la interdicción de censura previa ex artículo 20.2 de la Constitución española. Por tanto, a partir de ahora se puede grabar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y es inconstitucional que haya que tener una autorización previa para ello. El derecho fundamental de las autoridades y agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la protección de datos no alcanza a justificar controles administrativos preventivos sobre la obtención y uso de ciertos datos, número de placa, unidad, imagen del agente, etc., pues su conocimiento puede gozar de interés general y relevancia pública en algunos casos, y más si se trata de datos obtenidos en el ejercicio de un cargo público y en un lugar público. Y por ello se entiende que la limitación a esta grabación de estos datos es una limitación desproporcionada e injustificada. Y ello porque el artículo 36 de la Ley de Seguridad Ciudadana decía que el uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, decía que era una infracción grave. Ahora bien, si bien, como he dicho, el Tribunal Constitucional estima que se les puede grabar a los agentes y que no se requiere su autorización, o sea, cualquiera puede grabar a un agente cuando está ejerciendo sus funciones de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sin embargo, el tema está en el uso que se dé a esas imágenes. Es decir, se les puede grabar siempre y ellos tienen que saber que se les puede grabar y no pueden impedírnoslo ni pueden intervenir el mecanismo por el cual estemos grabándoles. Sin embargo, lo que el Constitucional dice que sí puede ser sancionable es el uso que posteriormente se haga de esas imágenes captadas. Creo que queda claro, ¿no? Se les puede grabar siempre y no pueden oponerse a que se les grabe. No te pueden decir no me grabes, tú puedes grabar. Lo dice el Constitucional, os dejo abajo la sentencia. Puedes grabar, pero el problema, la infracción, puede venir después a raíz del uso que hagas de las imágenes grabadas. Es decir, tú puedes grabar, ya os voy a explicar, tú puedes grabar, lo cual significa que si a ti te hacen algo
que no deben hacerte o te tratan de un modo que no deben tratarte o cometen contigo cualquier tipo de irregularidad, tú lo puedes tener grabado para tu defensa. Pero sin embargo, puedes tener una infracción grave, por ejemplo, ya os lo explico, os digo lo que dice el Constitucional, depende cómo utilices esas imágenes. Concretamente dice el Constitucional que, atendiendo a la literalidad del artículo 36.23, hay que interpretarlo en este sentido. Dice, el uso como conducta típica que se le dé a esas imágenes debe poner en peligro o en riesgo alguno de los bienes jurídicos reseñados en el precepto, y no se realiza la infracción por la mera captación o tenencia de imágenes o datos personales o profesionales. Solo será sancionable, dice el Constitucional, por tanto, el acto de publicar o difundir de algún modo, sea por medios tradicionales o a través de los cauces que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación, como redes sociales u otras plataformas análogas, de tal manera que no bastará la mera captación no seguida de publicación o difusión de tales imágenes o datos. Además, poniendo en relación el tipo infractor con bienes jurídicos de gran calado constitucional, como la protección de la vida privada y familiar, cabe concluir que el uso es aquel que no cuenta con el consentimiento de los titulares de las imágenes o datos difundidos. Y prosigue el elemento del tipo consistente en poner en peligro o en riesgo alguno de los bienes jurídicos que indica el precepto, no cabe entenderlo por sí solo y de un modo aislado. Su sentido propio deriva de una integración en el sistema constituido por la norma de protección de seguridad ciudadana. La aplicación deberá afrontar un juicio de ponderación de tal modo que únicamente sean merecedoras de sanción quienes realicen este tipo de conductas que supongan un peligro para los bienes jurídicos tutelados, como pueden ser la seguridad personal o familiar de los agentes de las instalaciones protegidas, o pongan en riesgo el éxito de una operación, y que sopese expresamente los elementos de cada caso singular, tanto los que agraven como los que reduzcan la necesidad de protección del derecho a la información. Esta ponderación abordará al menos la comprobación de si las imágenes o los datos difundidos pertenecen a la vida privada o se relacionan con la actividad oficial de las autoridades o los agentes. El examen de qué relevancia pública tiene la difusión de esas imágenes o datos, atendiendo a las circunstancias fácticas y en particular a la presencia o no de un suficiente interés general en conocer esas imágenes o datos. Vamos a ver, lo que yo entiendo, porque claro, es un poco farragosa esta redacción, es lo que digo. Se puede grabar a los agentes ya siempre, o sea, les puedes grabar y no pueden decirte que no. Tienes derecho a grabar a los agentes de la autoridad cuando están en el ejercicio de sus funciones. Mi opinión es grabar cuando veamos que algo puede ocurrir, que sea delictivo o que sea abusivo, grabarlo, no subirlo a redes sociales sin pixelar la cara, pero si luego queremos ir al juzgado a denunciarlo, entonces es cuando el juez va a tener acceso a esas grabaciones. Creo que es una garantía interesante de cara a nuestros derechos y libertades y a que las actuaciones de los agentes de la autoridad, pues bueno, sean lo más correctas posibles con los ciudadanos, sin tampoco poner en riesgo, pues bueno, su vida privada, porque en efecto, efectivamente, el sacar la cara de una persona, pues puede luego en un momento dado suponer que haya personas pues que puedan tomar represalia contra la gente de la autoridad, ¿no? Entonces, bueno, yo es tal y como lo interpreto. Y bueno, resumo ya lo que dice el Constitucional, que hace un resumen en la nota de prensa y dice: el término uso debe interpretarse en el sentido de que para que pueda apreciarse infracción grave es necesaria la publicación o difusión ilícita, no bastando la mera captación no seguida de publicación o difusión. Y el término imágenes o datos personales o profesionales comprende también las relativas a la vida privada, elemento este que deberá tomarse en cuenta para determinar si prevalece o no el derecho a la información. Incluso si no, bueno, entiendo, si no se pone en peligro la vida privada, si no se pone en peligro una operación, unas instalaciones o algo similar, como he dicho antes, pues podría incluso sacarse las imágenes sin pixelar. Si bien entiendo que tampoco añadiría nada a lo que queramos informar o a lo que queramos publicar, porque bueno, el hecho de que se vea en concreto una cara creo que no añade en exceso, sino que lo que realmente es importante es poder grabar y poder difundir lo que se hace sin que por ello podamos ser jamás sancionados. Entiende el Tribunal Constitucional que sí es constitucional tipificar como infracción grave la perturbación grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, aunque no estuvieran reunidas cuando no constituye infracción penal. Es decir, son lugares especialmente protegidos, blindados, nuevos privilegios para los políticos. Si haces algo pero es enfrente del Congreso, entonces esa pena, la sanción es superior a la que habría para otra persona o en otro lugar. Nuevos privilegios para los políticos, como siempre y como no podría ser de otro modo. Por último, y esto sí que me parece grave, se declara constitucional los registros corporales externos. Eso es incluso mandándote desnudar, ¿no? La sentencia explica que dicha práctica no lesiona el derecho a la intimidad corporal cuando dichos registros, que incluso pueden conllevar el desnudo parcial, se basan en indicios racionales de que se porten objetos y puedan ser utilizados con la finalidad de cometer un delito o infracción o de alterar la seguridad ciudadana.
entiende que con principio de proporcionalidad esto es constitucional. Y luego hay un voto particular de una magistrada que entiende que esto no es así y que cree que esto es inconstitucional, porque entiende que se debe partir de la premisa garantista y de la mínima intervención en el alcance de los derechos fundamentales, porque la finalidad de esta ley debería ser no asegurar la comodidad o el sosiego de la ciudadanía, ni siquiera la tranquilidad pública, evitando los inconvenientes que genera en la convivencia de determinados derechos fundamentales, sino asegurarse de que las administraciones públicas en general y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en particular no interfieren en el ejercicio de los derechos fundamentales de la ciudadanía, actuando de modo arbitrario, irrazonable y con abuso de derecho. La libertad debe ser la regla y la restricción su excepción. La Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana no debiera ser una ley de control de la ciudadanía, sino una norma de control del poder que se ejerce sobre la ciudadanía, y si la sentencia se hubiera formulado desde esta perspectiva, las conclusiones alcanzadas hubieran sido necesariamente distintas. Bueno, os podéis leer el voto particular, que os lo dejo abajo, y tiene toda la razón. Esta magistrada que defiende los derechos de los ciudadanos sobre el poder del Estado y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y la entiende la norma como una norma garantista para el ciudadano y no para la administración y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Bueno, compañeros, no os olvidéis de venir mañana, como cada domingo, a las 13 horas a vuestro ayuntamiento para exigir democracia real en España y quejarnos de los políticos y los partidos políticos. Espero que este vídeo os haya gustado, compartidlo y nos veremos en siguientes vídeos.